Un programa que está auspiciado por la Iglesia Casa de Dios, ubicada en calle Moreno, esquina Tucumán, de la ciudad de Cruz del Eje. Ya sabes tu misión ahora, vete pronto a predicar. Con ustedes, el pastor Carlos Gordillo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes en este día nuevo que el Señor nos ha prestado? Que Dios nos pueda bendecir a toda la familia en sus tareas, el que está trabajando, aquella persona que en este momento está en un taller, y que este día para cada uno de nosotros sea de grandes bendiciones. La palabra de Dios siempre se extiende para todo el pueblo del Señor, no solamente para aquellos que hemos conocido a Cristo, no. La palabra de Dios también se extiende para aquellos que no han conocido a Cristo. Y es necesario que en estos tiempos en que hay tantas dificultades, tantos problemas, tantas situaciones, seamos los voceros los que estemos hablando de las cosas de Dios, iniciando un tiempo de grandes bendiciones para la palabra de Dios. En esta mañana te quiero hablar de algo muy especial, del obrero de Dios. ¿Cuánta necesidad actualmente existe en distintos puntos del mundo que se hable de Dios, que se hable de Jesús, que se haga conocer las bondades especiales con las cuales nuestro Padre Celestial envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores? Actualmente existen países en los cuales el nombre de Jesucristo prácticamente es ignorado. Hoy en esta mañana yo quiero hablarte con respecto de lo que el Señor ya en un tiempo pudo ver en aquellos momentos en Israel. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 9 y versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas solo los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra de Dios está dando a nosotros en esta mañana, a todos los cristianos y a los que hemos conocido la palabra del Señor, un nuevo inicio a predicar el Evangelio de la salvación. ¿Cuántas personas que conocen la palabra de Dios viven recluidas en sus hogares, guardadas en su trabajo, dedicadas a sus tareas o ahí en los quehaceres domésticos, sin hablar absolutamente de las bondades de nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces hemos tenido oportunidad de encontrarnos con aquellas personas que, según parece, en una iglesia son las que hablan, son las que predican, son las que sirven, son las que de alguna manera están utilizadas para las tareas de Dios, pero lamentablemente en el pueblo, en la ciudad, en el barrio, son un ciudadano más. Son aquellas personas que de paso nos saludan, de paso hablamos, de paso acordamos algunas cosas del hogar, o que nos encontramos en el supermercado haciendo las compras, sin tener en cuenta absolutamente hablar, aunque más no sea, de Jesucristo. Esta necesidad es la que actualmente está necesitándose a lo largo de todo el mundo, de que hoy nosotros tengamos que hablar de nuestro Salvador. Hoy en día la violencia, la maldad, el peligro que existe a nuestro alrededor es el que está consumiendo la fe de la gente.
¿Cuántos hay en este instante en que están recluidos, guardados en sus casas con llave, cuidando a aquellos pequeños que viven allí o también cuidando sus vidas? Hace unos pocos días miraba la televisión las noticias aquellas que personas con uniforme habían entrado en un hogar, habían roto las casas, habían quemado prácticamente todo y habían robado lo que era necesario. Personas vestidas como médicos, como paramédicos, otros vestidos de policía, otros vestidos de obrero. De diversas maneras Satanás se viste hoy en día para desnudar a la gente de lo que posee. ¿Cuánta necesidad existe hoy en día del obrero de Dios? De que hablemos de las cosas del Señor, que no nos quedemos callados la boca, que no empecemos a hablar de fútbol, de la bocha, de la pesca, de la cacería, de la cultura que tenemos nosotros en nuestro corazón. No, hablemos también de Jesús. Hablemos de un Cristo que salva y que sana. Usted a lo mejor se encuentra con una persona que en ese momento necesita de la palabra de Dios, pero como usted conoce a Cristo, usted en vez de hablarle de las cosas de Dios, le está hablando de las cosas del mundo. ¿A dónde está el obrero de Dios? ¿A dónde está el que el Señor ha escogido? El Señor en su palabra dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hoy en día estamos mirando la necesidad de un obrero de Dios. No aquel obrero que se calla la boca. No aquella persona cómoda que está en su casa tranquilamente, sin hacer absolutamente nada, leyendo una revista, pasando vista a la televisión, con el oído en la radio, escuchando un partido, o abriendo la boca en la puerta de su casa. ¿A qué dedicación tiene usted como obrero de Dios? ¿Solamente mirar los que pasan? ¿Solamente charlar con los que lo charlan? ¿Solamente hacer alguna crítica del vecino que ha soltado el perro o aquel otro que pasó sin saludarle? Hoy en día estamos necesitando nosotros en la viña del Señor hombres y mujeres que no solamente digan yo soy un cristiano, yo soy un llamado de Dios, sino que verdaderamente estemos al servicio de la palabra del Señor. Allá en la carta de Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, le habla de un buen soldado de Jesucristo. ¿Qué importancia tuvo en aquel instante cuando Pablo habló a Timoteo en esa carta y le dice estas palabras en el capítulo 2, versículo 14? Y dice así: recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Qué tremendas las palabras de Pablo, qué claras que fueron aquellas palabras que dijeron por escrita en la Santa Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Una persona aprobada es aquella persona que no tiene temor, que no tiene vergüenza, que se arriesga para hablar de las cosas de Dios. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no ha robado, que no ha mentido, que vive lógicamente como un verdadero ciudadano y que usa la palabra de verdad. Cuán interesante es que nosotros hoy en día volvamos a reverdecer la voluntad de Pablo en este aspecto. Que cada uno de nosotros, los que estamos hoy conociendo este evangelio de poder, lo hagamos conocer a otras personas, a otros que también como nosotros son necesitados de las cosas de Dios. Pero también tenemos que tener en cuenta, como dice acá el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Cuántas personas no solamente hablan, sino están mintiendo?
engañando, falseando. A la vez hacen creer a ellos o a otros que ellos son los dioses que están predicando el evangelio. No. Hablemos de la verdad. Digamos la verdad con la cara descubierta. Digamos la verdad con un testimonio firme y claro. Digamos la verdad como el Señor quiere que lo hagamos. Hoy en día muchas veces se ha criticado esta situación. ¿Por qué? Porque mucha gente que se dicen creyentes están dando un falso testimonio. Queridos amigos y queridos hermanos en Cristo, miremos nuestra actual situación, miremos cómo estamos caminando en las cosas de Dios, miremos de qué manera usted está sirviendo al Señor, miremos cómo es el hogar, cómo es la familia, cómo es nuestro trato, cómo es nuestro servicio, cómo andamos delante del mundo, en verdad o en mentira. Hoy en esta mañana, al hablar de estas cosas del Señor, yo pido en esta mañana que lo dediquemos un poco más a decir la verdad, pero por la verdad, que cada uno de nosotros hagamos en verdad la palabra de Dios para recién publicarla a otros. Por eso en esta mañana vamos a hacer una oración. Vamos a decirle: Padre Santo y Dios amado, tú sabes, Señor amado, ¿para qué me has llamado? ¿Por qué me has llamado y en qué quieres utilizarme? Señor, ¿qué hago yo aquí en mi casa sentado? ¿Qué hago yo aquí en este lugar parado? ¿Qué hago yo en esta cocina tomando mate? ¿Qué hago yo en esta calle hablando solo aunque sea? Señor amado, utilízame para la gloria de tu nombre. Mira cuánta gente que pasa a mi costado, a mi lado. Yo estoy con la boca cerrada, no hablo, solamente hago entender un buen día o un buenas tardes. Pero Padre, esa gente que está pasando a lo mejor está necesitando una palabra de Dios, está necesitando un consejo del Señor, está necesitando una oración que podamos hacer por ella. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los que hemos conocido a Cristo? ¿Qué hacemos los que hablamos de Dios en alguna reunión ahí encerrados en una pieza de 4x4? Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a servirte, a ser obreros de valor, hombres y mujeres verdaderamente de Dios, que no teman, que no tengan vergüenza de hacerlo, que seamos verdaderamente aprobados por ti, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén. Si hoy esta palabra ha sido bien para tu vida y te sientes animado para ir adelante, hoy te invito en este día a caminar tomados de la mano de Dios. Así hemos llegado al final de otro programa. Los esperamos en nuestro próximo encuentro aquí, por la FM Impacto en el 98.1 de su dial. Dios le bendiga mucho y hasta la próxima, si así Dios lo permite.